Y ahora vamos a recibir al primer ponente, a don Ángel Mayo Frontiñán. Fuerte aplauso. Él es experto durante más de 20 años en Derecho de Aguas y en Derecho Mercantil, profesor asociado de la Facultad de Derecho de Zaragoza. Además, Ángel Mayo es asesor jurídico de numerosas comunidades de regantes, algunas de las cuales se encuentran con nosotros hoy. Su ponencia se titula Régimen jurídico de las bajas de las comunidades de regante. Gracias, don Ángel. Buenos días. Buenos días a todos. La presidencia, el señor secretario también de la Junta Central. Voy a intentar hacer la charla un poco amena, porque ciertamente hay una cierta densidad en la misma. En primer lugar, decir que las bajas de las comunidades de regantes se producen fundamentalmente por tres causas esenciales, ¿no? Que son situaciones de grave crisis económica, como es la que ha sucedido en este país y que, bueno, en estos momentos se está debatiendo. También la falta de rentabilidad de los cultivos, que también ha sido una posibilidad que también se ha dado y se da. Y también por el crecimiento o la expansión de los núcleos urbanos de las ciudades que van acaparando, que se van extendiendo y tomando parte de los suelos rústicos. También, recientemente, y lo veremos al final de la exposición, nos encontramos con las situaciones que se generan como consecuencia de la instalación o ubicación en los terrenos o en las parcelas de plantas eólicas y fotovoltaicas. Y veremos a ver qué soluciones se puede dar, si estos señores tienen que pagar, no tienen que pagar, o cómo tienen que pagar, o dónde están. Y finalmente también una cuestión que analizaremos al final, y es la relativa a la situación que se está produciendo en estos momentos en que determinados ayuntamientos solicitan directamente el cambio de cultivo al catastro, pasando de forma directa, sin pasar por las comunidades regantes, a los efectos que se considere parte interesada y puedan intervenir en el correspondiente expediente administrativo seguido ante el catastro, y de tal forma y manera que muchas veces efectúan el cambio pasando un terreno, una parcela de regadío a secano, que misteriosamente pasa a secano, y posteriormente, y realizando el proceso inverso, llegan a la comunidad de regantes y dicen, es que hemos cambiado el terreno, resulta que ya no es de regadío, que es de secano. Dice, oiga, ¿usted ha pedido la baja? Bueno, todo esto lo iremos viendo un poquito. En primer lugar, de forma antecedental, señalar que la ley que reguló la materia fue la de 13 de junio de 1879, que se remite a los propios estatutos y ordenanzas de las comunidades de regantes. Aquí se establece la obligación de renunciar expresamente al aprovechamiento, a todo tipo de aprovechamiento, salvo una excepción que se contiene en la ley de 1879, y paso rápido, que es relativo a que se refiera a tomas que estén antes o después de la zona afectada por la baja. Se está refiriendo clarísimamente la ley a los supuestos clarísimos de segregación o de constituir una nueva comunidad de regantes. No confundir segregación para constituir una nueva comunidad de regantes o integrarse en una nueva con los supuestos de baja. Bueno, y nos encontramos con el Real Decreto 1/2001 de 20 de julio, que aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, es el Real Decreto Legislativo. Y bueno, el artículo 81.1 de la ley ya establece la obligación de constituirse en comunidades de regantes y además de permanecer en las mismas. Atención, no solo existe una obligación de constituir, sino también una obligación de permanecer en las mismas. Y veremos y justificaremos las razones por las cuales ello es así. Evidentemente, en todo modelo de ordenanzas y reglamentos de las comunidades de regantes se establecerá un procedimiento relativo a la concesión de las bajas. El artículo 82 de la Ley de Aguas define las comunidades de regantes, y esto es muy importante, porque la define como una corporación de derecho público adscrita al organismo de cuenca. Y es precisamente ese carácter de corporación de derecho público la que determina esa esencialidad o esa esencia de la permanencia. Por lo tanto,
por lo menos quien les habla, considera que no es aplicable el principio de libertad de participar, de ser o no ser miembro de una asociación. No es el supuesto. Las comunidades de regantes no son asociaciones. La ley de asociaciones regula otras cosas. Las comunidades de regantes ya sabemos que tienen una naturaleza mixta de carácter público-privado, pero no nos olvidemos que en relación con la administración y distribución de las aguas es o actúa investida del carácter de corporación de derecho público. Se discute si es o no administración. No toca hoy entrar en esta materia. Por lo tanto, la permanencia en una comunidad de regantes es claro que beneficia a un regante, porque ese regante se está favoreciendo de todas las inversiones que se pueden o se estén realizando, se hayan realizado en esa comunidad de regantes. Por lo tanto, evidentemente, la participación en las obras, si es obligatoria y se ha participado los demás, en los supuestos de baja se planteará la obligación no solo de renunciar al aprovechamiento, como establecía la ley de 1879, sino también la de satisfacer las obligaciones pendientes de pago. Por lo tanto, no cabe dejar a la voluntad exclusiva y subjetiva de un comunero, de un miembro de la comunidad de regante, el hecho mismo de darse de baja, porque ello supondría ir en contra de forma clara y de forma evidente contra la propia existencia y viabilidad de las comunidades de regantes, y sería contrario también a lo establecido en la Ley de Aguas, por cuanto la comunidad de regantes, si se dieran bajas con carácter subjetivo y no de carácter objetivo, no podría cumplir sus fines. Hay una sentencia del Tribunal Supremo que es muy importante, Sala de lo Contencioso Administrativo, de 31 de octubre del año 2000, que ya define la situación. Por lo tanto, hay una obligación de satisfacer equitativamente los gastos comunes relativos a la explotación, conservación, reparación y mejora de las comunidades de regantes, y también de abonar los cánones de regulación y otros cánones por reutilización del agua establecidos en la Ley de Agua, y también las tarifas por el uso de agua, que no es poco. La regulación concreta de las bajas la encontramos en el Real Decreto 849 de 1986 de 11 de abril, que aprueba el Reglamento de Dominio Público Hidráulico. Y hay dos artículos que son dos apartados del mismo artículo que son esenciales. El artículo 212.2, que establece que todos los terrenos comprendidos en los planes aprobados quedarán sujetos a la obligación de pago, a las obligaciones de pago establecidas. Y es un criterio esencial establecidas tanto para el alta como para la baja, la integración en la zona regable. El concepto básico es el de zona regable. ¿Y por qué? Porque ya el artículo 61.4 de la Ley de Aguas, de la Ley de Aguas establece la adscripción de la tierra, del agua a la tierra, de tal forma y manera que nunca podrá variarse el destino dado a las aguas, salvo determinados supuestos, en función de la propiedad. De tal forma y manera que es necesaria la propiedad del agua para lograr esa adscripción. Y logramos que hay supuestos también de cambio de uso, pero no es materia de esta ponencia. También se regula en el artículo 92 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico. ¿Y dónde está la clave? En el artículo 212.4, que establece que ningún comunero podrá solicitar la baja de la comunidad de regantes sin renunciar expresamente al aprovechamiento y sin abonar las obligaciones pendientes. Luego veremos el concepto de obligaciones pendientes, porque aquí hay una dicotomía y diferentes opiniones. En primer lugar, decimos, o se dirá, o se dice, o quien les habla así lo considera, que debe existir una causa objetiva que justifique la baja. No cabe alegar una causa subjetiva. No cabe decir, yo me doy de baja porque no me interesa. Eso no vale. Habrá que acreditar la imposibilidad física o que la explotación sea antieconómica, sin perjuicio de otros supuestos que ya veremos, como los supuestos de catastro, expropiación forzosa o grave sequía. Bueno, a este respecto también queremos decir, en cuanto al combate de la tesis de que las comunidades de regantes no son unas asociaciones, el trabajo realizado por don Juan Valero de Palma, secretario de FENACORE y letrado y asesor jurídico,
y maestro de muchos de los que nos dedicamos al tema de las aguas, en la censura que efectúa al informe del Defensor del Pueblo, que sí que parte de este principio de libertad de asociación. Pero bueno, debemos decir que el artículo 67 de la Comunidad General de Regantes de Bardenas establece una premisa muy interesante. Yo la he visto en pocas ordenanzas, que exige un expediente de la comunidad que esté correctamente tramitado y además que se dé traslado a la comunidad general para que se pronuncie al respecto y se dé traslado al organismo de Cuenca. También el artículo 16 de las ordenanzas de la Acequia Real del Júcar, que establece la sujeción de los terrenos incluidos en la zona regable al pago de las obligaciones, aunque sus propietarios rehúsen al uso de agua. Esto es importante. Es decir, yo no quiero agua. No, pues vale, querrás o no querrás, pero pagarás. También la renuncia al aprovechamiento y el cumplimiento de las obligaciones, que está en clara sintonía, hay que conectarlo con el artículo 212.4 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico. El artículo 16 de la Acequia Real del Júcar establece también, perdón, el artículo 20 de la Acequia Real del Júcar establece que se pierde la condición de comunero cuando las tierras incluidas en la zona rústica pierden tal condición. Y atención, y esto es lo importante, y no sea susceptible de uso agrícola. Que nos encontramos con situaciones en que de repente en los ayuntamientos efectúan una especie de calificación, no está aprobado el plan parcial o no está aprobada la reparcelación y la ordenación, y sucede que el suelo está en el limbo. ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué régimen aplicamos aquí? Pues bueno, lo que se defiende por la doctrina mayoritaria, y suscribe quien les habla, es que evidentemente hasta que la urbanización no sea un hecho evidente, se tiene que seguir pagando a las comunidades de regantes. Lo mismo sucederá y veremos con el caso de la expropiación. Vamos a ver. Acreditación de la causa objetiva. Ya hemos dicho anteriormente la imposibilidad física o que la explotación sea antieconómica. Vamos a referirnos a 4 supuestos que son verdaderamente interesantes y sobre todo lo que no quiero es cansarles con determinadas cuestiones que a lo mejor resultan un poco cansadas. En primer lugar, las expropiaciones. Bueno, pues aquí, si se produce una expropiación, el comunero lo que tiene que coger es llevar la documentación adecuada y las oportunas certificaciones a la comunidad de regantes y si me han expropiado, me han expropiado. Pero ¿qué sucede? Que desde que se aprueba la expropiación hasta que la expropiación se lleva a efecto, transcurre un periodo de tiempo. ¿Y qué sucede en ese periodo de tiempo? Bueno, que mientras siga afectado al riego y no se dé el uso destino establecido en la ley de expropiación forzosa para los terrenos expropiados, tendrá que seguir pagando. Lo mismo sucede con las zonas urbanas, porque las zonas urbanas cuando invaden la zona rústica, cuando se extienden en la zona rústica, hay que atender a la realidad física de la situación en que se encuentra la parcela. Es decir, ¿y quién determina la realidad física de la situación en que se encuentra la parcela? Los propios técnicos ingenieros de la comunidad de regante, que informarán y dirán cuál es la situación real. Y a la vista de la situación real ya se decidirá si la causa objetiva se aplica o no. También el tema del catastro. Normalmente se produce de oficio y normalmente a un proceso de información en el que están afectadas varias personas, pero ya señalemos que no se da traslado a las comunidades de regantes para que puedan hacer alegaciones. Normalmente si hay un listado de padrones de carácter rústico se facilita la cosa. Y luego también está el supuesto que un interesado el interesado es quien haga valer el cambio de situación catastral presentando la oportuna certificación. Por lo tanto, ese es el marco en el que nos movemos, ¿vale? Brevemente, ¿qué se tiene que realizar para tramitar la baja? Pues evidentemente la comunidad de regantes de base tendrá que instruir o llevar a cabo o incoar un expediente. También habrá que verificar una serie de cuestiones en el informe, por lo tanto, si es propietario o no de la finca, los motivos de la baja que ya hemos aludido, si se riega la finca o se va a regar en el futuro y si se utilizan los cauces de la comunidad de regantes. Claro, es que no vale, me doy de baja, pero sigo utilizando los cauces de la comunidad de regantes, hay una servidumbre de acueducto. También, si esto es importante,
¿Por dónde accedo yo a mi finca si estoy enclavado en otras fincas rústicas? Los caminos suelen estar afectados al uso de las comunidades de regantes. Por lo tanto, si están afectados al uso de las comunidades regantes, si te das de baja, difícil que utilices ese camino. Siempre podrás acudir a una servidumbre de paso, pero te costará dinero. También es importante, por eso hablaba de las infraestructuras de riego. Claro, las infraestructuras de riego, en el caso de una servidumbre de acueducto, están afectadas al interés general común de la comunidad de regantes. Por lo tanto, es necesario en el caso de baja que quien se da de baja haga un reconocimiento ante notario e inscripción en el registro de la propiedad de que existe esa servidumbre, porque si no nos podemos encontrar con situaciones en que la servidumbre de acueducto puede volar. También es importante toda esta cuestión en lo relativo a las bajas y los reconocimientos que se pueden hacer en documento público en relación a la modificación esencial de las tuberías existentes y también en el riego a presión y en la consolidación de los riegos y acequias establecidas. También la renuncia al aprovechamiento. La renuncia debe ser expresa, íntegra, total, inequívoca y por escrito. No es exigible la inscripción que se otorgue escritura pública para instrumentar una renuncia. Y luego, evidentemente, la comunicación al catastro del paso, en su caso, de regadío a secano. Pago de las deudas pendientes, cánones y tarifas y amortizaciones pendientes. Bueno, vamos a ver, es la Junta General la que determina cuál es el importe de las obligaciones que quedan pendientes de pago. Será normalmente la parte proporcional de la amortización de las obras para cuya inversión se ha dotado el correspondiente presupuesto de la comunidad y se están efectuando los pagos, y se deberá también determinar si existen o no otras deudas a partir de la oportuna certificación. Se introdujo, y es muy importante, el artículo 208.1f del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, y este artículo es muy importante, por cuanto obliga a seguir abonando el coste de las inversiones dotadas para las modernizaciones. ¿Y por qué es importante? Bueno, porque, y en esto coincide el abogado del Estado, Saus Llauradó, que ya se ha jubilado, pero ha dejado una importante impronta, por lo menos en la Comunidad Autónoma de Aragón, y es que se quebraría el principio de proporcionalidad y el de equidad en el supuesto de que cualquiera pudiera darse de baja automáticamente, y aquí no ha pasado nada. Sin embargo, Saus Llauradó limita el importe de las obligaciones pendientes a una anualidad de la amortización. Yo, cuando tuve ocasión de hablar con el señor Saus Llauradó, le dije, bueno, ¿y qué van a pensar de esto el resto de los regantes que van a seguir pagando el resto? Ah, es que el otro no lo va a usar. Pues sí, el otro no va a usar, pero cuando se ha hecho el proyecto de modernización se ha contado con él dentro del concepto de inversión. Y entonces una anualidad hace pupa, porque efectivamente afecta el presupuesto. La Comunidad de Regantes de Bardenas considera que se trata de obligaciones vencidas exigibles, ciertas, líquidas y determinadas. Por lo tanto, en principio entendemos que deben ser todas las obligaciones pendientes de amortización relativas a inversiones hasta su total y completa amortización. También los gastos de explotación por gasto corriente. Y ahora venimos al mundo de las sentencias, ¿no? Voy a ser muy breve con esto. Hay que señalar que el Tribunal Supremo, en sentencia de 31 de octubre del año 2000, establece que no puede de forma subjetiva concederse la baja a cualquier comunidad en cualquier momento, sino que tendrá que acreditar la imposibilidad física o que la explotación sea efectivamente antieconómica, y debe cumplir los requisitos del artículo 212.4 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico. La sentencia del Tribunal Supremo de 10 de noviembre del año 2006 también incide en el mismo supuesto, porque ratifica una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el que esta anula una decisión del organismo de Cuenca que había establecido que si no me llega agua no pago. Pues hombre, pues no, porque tienes que dar de baja y hay que verificar las condiciones para que uno se pueda dar de baja. También sigue la posición de la sentencia de 31 de octubre del año 2000. Los tribunales superiores de justicia, el Tribunal Superior de Castilla y León, en sentencias de
14 de septiembre de 2011, 6 de noviembre de 2012 y 13 de marzo de 2013, dice que solamente cabe darse de baja por imposibilidad física cuando resulte antieconómica, no pudiendo darse de baja solo por causas subjetivas, es decir, me doy de baja porque no me interesa. Eso dice el tribunal que no cabe. En Aragón, ¿qué decimos en Aragón? En Aragón, en sentencias de 11 de mayo de 2011, 18 de mayo de 2011, 13 de julio de 2011, que parten de las anteriores sentencias del Tribunal Supremo, lo que dicen es que sí que cabe darse de baja sin necesidad de acreditar la imposibilidad económica y la imposibilidad física. Muy discutibles esas sentencias. ¿Y qué ha pasado aquí en Navarra? Bueno, pues aquí en Navarra la Confederación Hidrográfica del Ebro, con buen criterio, ha considerado que quien se quería dar de baja de una comunidad, pero que afectaba al interés general porque había sido considerado como parte de la inversión, pues no se puede dar de baja porque afecta al interés general que fue considerado por el Estado al llevar a cabo la obra. Posición que claramente suscribo. Por lo tanto, lo que considero es que requiere la concurrencia de una causa objetiva, como es la imposibilidad física o que sea antieconómico, o que concurran los supuestos que hemos hablado anteriormente de expropiación, sequía, aguas subterráneas o que haya una afección catastral. No cabe permitir la baja por motivos única y exclusivamente subjetivos. No me interesa o no quiero, o bueno, ahora no me parece bien seguir en la comunidad de regantes. Y no es aplicable, por supuesto, el derecho de asociación. Bueno, aquí también quería analizar y brevemente otras cuestiones. Cabe ejercitar el derecho de separación respecto de solo alguna de las fincas, no de todas. La impugnación del acuerdo de baja no puede servir para impugnar otros acuerdos. También, atención, las comunidades de regantes deben de contestar a la solicitud de baja, porque si no hay determinadas sentencias de algunos tribunales que consideran que hay silencio positivo, que se entiende concedida la baja. Hay que contestar. También el supuesto de cambio de titularidad, hay que tener en cuenta los supuestos de cambio de titularidad, que el nuevo titular dirá, yo no pago las deudas que tenía la finca. Atención, porque el artículo 212.1 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, el artículo 83.4 de la Ley de Aguas, establece con toda claridad que grava la finca, de tal manera que si no se paga, la finca va a ser objeto de vía de apremio y también prohibición del uso de las aguas. ¿Quién tiene que acordar la baja? En muchas comunidades, en muchas ordenanzas y reglamentos no se regula. Unos dicen que la Junta de Gobierno, otros que la Junta General. Bueno, unos dicen que la Junta General previo informe de la Junta de Gobierno y otros dicen que la Junta de Gobierno directamente aprobado un listado de bajas. Lo dejo ahí. Que las ordenanzas tienen un sistema de autorregulación propio y no entro. En cuanto a la eficacia, desde que se adopta el acuerdo de baja se produce. Hay que tener en cuenta la solicitud. Claro, yo efectúo la solicitud en un momento determinado y ¿qué sucede con los recibos anteriores? No, los tengo que pagar. No me puedo coger y dejar ahí el problema sin resolver. Lo mismo con las expropiaciones que ya he aludido anteriormente. Evidentemente, la baja total en la comunidad determinará necesariamente el cese de esa persona que fuera titular de una parcela como cargo comunitario. Y brevemente, y acabando, señalar, no sé cómo voy de tiempo. ¿Sí? Vale. Breve. La incidencia de la actividad urbanística es un tema que preocupa mucho porque como consecuencia de la revolución industrial se han producido importantes bajas de superficie de riego y de cultivo y la inversión de las zonas regables en áreas urbanas y periurbanas, la fragmentación también territorial como consecuencia de la instalación de carreteras, autovías, ferrocarriles y demás infraestructuras, y también la ausencia de compensaciones o menor precio que el que se dota al valor de los terrenos. Ello se regula en el Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre, que define la diferencia entre dos clases de suelo, urbano y rústico. Rústico es el que no es urbano, no es urbanizable, ni en el futuro se va a urbanizar.
las actuaciones urbanísticas inacabadas. Bueno, todos sabemos que el suelo rústico, tras la aplicación del correspondiente instrumento de planeamiento, se convierte en suelo urbanizable. Luego es el plan parcial quien lo desarrolla, se elige al agente urbanizador, se inicia la ejecución y finaliza con el proyecto de urbanización. Pues bueno, aquí lo que nos interesa fundamentalmente es qué sucede en tres situaciones. Entonces, de forma breve y concreta, si no hay plan parcial, en este supuesto, la adquisición del suelo, se produce adquisición del suelo por los no agricultores, no hay comunicación del cambio de titularidad, hay abandono del cultivo, peticiones de baja continua, falta de pago de cuotas y además exclusión de zonas de modernización del regadío. Y ello es una cuestión muy grave. Por lo tanto, en este caso, las comunidades de regantes deben de llevar a cabo la averiguación de titularidades y reclamar las cuotas y una nueva planificación en relación con las obras de modernización. En el supuesto de que haya plan parcial y ordenación pormenorizada, en este caso lo único que determinará es un mayor coste del suelo por el carácter urbano. Y finalmente, y ya acabando, en cuanto a la aprobación del proyecto de reparcelación sin ningún grado de ejecución. Esta es la peor de las posibilidades para las comunidades de regantes. Que una aprobación del proyecto de reparcelación sin ningún grado de ejecución. Las parcelas no han sido transformadas, pero sí la configuración jurídica ha cambiado. Es la peor de las situaciones. Y los suelos rurales incluidos en la zona regable de la comunidad de regantes, en tanto no sean efectivamente urbanizables, en este supuesto tienen un uso rural y deberán seguir permaneciendo y formando parte de las comunidades de regantes de acuerdo con el artículo 212.2 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico. La discrepancia entre la realidad registral y la realidad física se resuelve en favor de la segunda, de la realidad física. Finalizando, señalar dos sentencias muy importantes del Juzgado de lo Contencioso número 3 de Sevilla, de 21 de julio de 2014, el Juzgado Contencioso Administrativo número 3 de Córdoba, de 27 de diciembre de 2014. En este supuesto son fincas recalificadas urbanísticamente. ¿Y qué dicen estos juzgados? Pues dice que hasta que no se desarrolla el plan parcial pueden tener destino agrícola y si así lo tienen, sus propietarios no pueden desvincularse de la obligación de pago por decir que no reciben aguas. Hay otros supuestos, ya hemos incidido, el cambio de catastro de forma directa. En este caso, señalar, hay una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Logroño que les dice clarísimamente a los ayuntamientos y a los servicios del catastro que no pueden los ayuntamientos ir al catastro, cambiar el destino de regadío a secano porque le interesa sin haber pasado por la comunidad de regantes. Es decir, lo que le dice es que hay que solicitar la baja con un procedimiento a la comunidad de regantes. Y la sentencia es de 7 de junio del 2019. Y finalmente, y en lo que se refiere a los parques eólicos y fotovoltaicos, decir que se plantea el problema, ¿qué hacemos con esta continua invasión de parques eólicos y fotovoltaicos? Quien suscribe considera que debería de establecerse una doble tarifa, la tarifa de riego efectivo de aquel que no riega pero puede regar en el futuro, pero sin darle de baja de la comunidad de regantes. Muchísimas gracias y siento si les he aburrido un poquito. Gracias.